Bienvenidos a Vida Saludable. En esta ocasión hablaremos de la desobediencia para sanar. Hay que romper estereotipos para tener calidad de vida. Así es que de todo esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Bienvenidos y comenzamos. Desobediencia para sanar. La desobediencia puede ser una herramienta vital para la curación en diferentes contextos, especialmente cuando se trata de romper con patrones destructivos o creencias o mandatos que limitan el bienestar emocional. La desobediencia se puede manifestar como una forma de afirmar autonomía, conciencia personal y capacidad de cuestionar lo establecido, lo cual es fundamental para el crecimiento personal y la sanación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la desobediencia para sanar. Pero no nos estamos refiriendo de ser rebeldes, de no hacerle caso a nuestros padres, a la autoridad, a los profesores, sino esta desobediencia realmente, pues, para nosotros estar bien, para romper esos estereotipos, estos moldes que ahorita vamos a platicar con el especialista. Está con nosotros Ariana Toriz Martínez, quien es psicóloga humanista y a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado y estar aquí también es algo especial para mí y muy mágico. Muchas gracias. Ay, qué linda, muchas gracias. Igualmente para mí y para todo el equipo de Vida Saludable. Pues vamos a platicar de este tema, ¿no? Desobediencia para sanar, porque se escucha así como de, no, espérate, me están diciendo que me vuelva rebelde. No se trata de eso. Es que, de verdad, a muchas mujeres en particular nos educan, bueno, no me siento yo aludida, pero sí hay muchas mujeres que las educan de una manera en la que, pues, tienen que mantenerse siempre calladitas, en las que tienen que obedecer siempre, no pueden opinar, inclusive, ¿no? Para servir al papá, al hermano. Y... claro. Pues definitivamente ni chistan, porque ellos creen que es lo normal. Claro, justo porque se ha normalizado una forma de socialización para las mujeres y para los hombres también. Tanto a hombres como a mujeres, como a los seres humanos en general, nos socializan de cierta manera y van creando ciertas creencias en donde así te tienes que portar, tú como mujer, tú como hombre te tienes que portar así. Y entonces, pues salirse de esos moldes cuesta mucho trabajo. Entonces, dentro del proceso de terapia hay un punto en donde para hacerlo diferente tenemos que atravesar los estereotipos y empezar a hacer diferente. Entonces, para atravesar hay esa línea delgada en donde sigo haciendo lo mismo, es decir, los patrones, es decir, los estereotipos, cómo me educaron. Y para pasar del otro lado, entonces hay ocasiones que es necesaria hacer la desobediencia, ¿no? Para ya no hacer lo que decía mi mamá, mi papá o como lo hacía mi mamá o mi abuela o mi bisabuela, sino ahora para hacerlo diferente y sentirme libre, tengo que hacer este acto de rebeldía, pero como lo decías, no es un acto de rebeldía como una forma de transgredir las normas o transgredir las reglas socialmente establecidas, ¿no? Efectivamente. Sino para transgredir, para que yo construya una vida más libre, más sana, más auténtica, más genuina. Entonces, la desobediencia es ese acto para hacerlo diferente. Exactamente, y para poder ser felices, porque cuando estás educada de esta manera, pues definitivamente no eres feliz. Ahorita vamos a platicar, ¿no? Porque hay gente que sí lo asume, pero a ver, hay algunas otras personas que no quieren estar ahí y entonces sí deciden actuar. Claro. Oye, también podemos hablar acerca de estas frases de calladita te ves más bonita, ¿no? Claro. Tú no opines. Uy, si se trataban de temas importantes o de política, claro. No, hombre, las mujeres, pues qué esperanzas que opinaran. Y sabes que viene desde que son pequeñitos, sí. Los niños y las niñas, todavía en la actualidad se les sigue diciendo a los niños, tú no opines, tú no digas, ¿no? Y entonces desde ahí lo que estamos haciendo con los niños es entonces educarlos a esta idea, porque yo les digo a algunos consultantes, es que no es que te haya dicho tu mamá o tu papá o tus abuelos directamente, calladita te ves más bonita. No lo dicen así, sino a través de formas de socialización, como decir, no digas eso, eso no se dice. Entonces, así, de forma subjetiva, entre líneas nos enseñan esas frases. Entonces, de construirlo es complicado porque no lo alcanzamos a vislumbrar porque está naturalizado.
Exacto, y no nos estamos refiriendo nada más a las mujeres, ¿no? A la crianza de las mujeres, sino también como tú bien dijiste, los hombres. Claro, a los hombres al contrario, se les exige hablar y decir y que den su opinión, y luego también les genera mucha ansiedad también a los hombres, ¿no? De tener que ser el centro de atención, y también a los hombres les van autoimponiendo algunas cosas, como por ejemplo que sean los caballeros, los que tengan que mantener a las mujeres, ¿no? Que tengan que hacer muchas cosas de hombres propiamente dicho, ¿no? Que eso también va creando como va coartando la forma de ser de los hombres. Entonces eso no solamente la desobediencia es para las mujeres, sino para los hombres y todos esos estereotipos que son muy patriarcales. El patriarcado no le hace daño a las mujeres nada más, también a los hombres. Claro. Y justamente desde el enfoque que yo trabajo, que es que el enfoque de género, se empiezan a mirar esos estereotipos que atraviesan a los hombres y a las mujeres. Claro. ¿Y de qué manera puede llegar a afectar a una persona esa crianza, no? Porque pues eso sucede cuando estamos chiquitos normalmente. En ese momento puede ser que aquí hay dos factores. Uno, que podría ser el que yo sí como que lo asumo, pero puede ser que no estoy de acuerdo, sin embargo no me queda de otra. En ese momento sí, puede ser a lo mejor enojo, frustración, igual, ¿no? Cuando estás chiquito pues puede ser que tengas hasta problemas en la escuela, porque no estás contento, no estás teniendo una calidad de vida, no te estás sintiendo como en todo tu esplendor, pero creces y ¿qué también problemas puedes ir arrastrando? Es que es bien compleja la pregunta, porque no les va a pasar lo mismo a todas las personas. Eso va a depender mucho de la historia de vida de cada ser humano, de las heridas que van atravesando la vida, de las experiencias, porque no es lo mismo, incluso en la Ciudad de México no es lo mismo, personas que tienen una experiencia, por ejemplo, de la socialización en Álvaro Obregón, que en el centro de la Ciudad de México, que en Tlalnepantla, ¿no? O sea, no es lo mismo la socialización. Entonces, es bien complejo, porque sí va generando algunos rasgos generales, genuinamente. Sin embargo, hay que irlo analizando y revisando en cada caso particular, porque sí puede generar ansiedad, depresión, heridas en la infancia, inseguridad, autoestima. Va generando, por ejemplo, chicos actualmente que desde los, 10, 12 años ya están con mucha ansiedad, porque no saben cómo responder a estas demandas que hacen los papás en la crianza. Entonces sí es muy complejo. ¿Por qué? Porque además, esto que te decía, la socialización en lo sociocultural, en lo familiar, en lo escolar, con los amigos, con los pares, con los abuelos, con la familia, todos esos elementos van generando pues una estructura de personalidad. Entonces no es lo mismo y no va a ser lo mismo para ciertas personas. Claro. ¿No? Tampoco va a ser lo mismo dependiendo de las heridas que vamos teniendo en cada momento. Heridas. Porque como decimos, o sea, habrá a quienes sí lo acepten, porque además también se van repitiendo los patrones. Así me están educando a mí, pero pues es que mis papás los educaron y así los abuelos y los bis y y lo ven normal. Entonces no me toca más que asumirlo. Efectivamente, las mujeres pues tenemos que atender al papá, al hermano, a los hermanos. Entonces lo van asumiendo y asimilando. Pero habrá quien diga de verdad, no, yo no quiero eso. Y como dices, quizá le puede afectar más o no, quizá la otra persona que sí lo está asumiendo. Así es. Y también va a cambiar mucho por ejemplo, no son lo mismo los hermanos, ¿no? Aunque son creados por los mismos papás y tienen los mismos abuelos, son distintos la forma en que lo percibe cada uno de los miembros de la familia, ¿no? El hijo mayor o el hijo menor. Luego también va a depender mucho, cómo vas asimilando, introyectando lo que vives de los demás. Y sí, hay personas que unos sí lo asumen y dicen, yo por amor, mamá, yo por ti, mamá. O sea, quienes lo asumen se van mucho hacia la lealtad con los padres y lealtad con estos patrones transgeneracionales. Y quienes dicen, yo lo voy a hacer diferente, son los llamados las ovejas negras de la familia. Sí. Que estas ovejas negras de la familia son tienen una tarea. Son las ovejas felices de la familia. Sí, claro, porque oye, ¿te parece que hacemos una pequeñita pausa y ahorita continuamos hablando de las ovejas negras de la familia? Esto es Vida Saludable, no nos tardamos nada, no se muevan de dónde están.
Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de la desobediencia para sanar, solamente para sanar. Y también comentábamos acerca de las ovejas negras, quienes rompemos el molde, porque pues hay personas que prefieren el deber, ¿no? Ser de contra al querer ser. O sea, lo correcto contra lo que yo quiero, pero a lo mejor para los demás no es lo correcto. No es lo correcto. Sin embargo, puede ser que si yo me sigo por el camino de donde lo que quieren, pues puede ser que no llegue a ser feliz, ¿no? Sí, claro. Lo que decíamos. Y aquí es donde entra el no también, El no. Lo que trabajan en la terapia. Claro, porque justamente, a ver, está la parte en donde dices, bueno, yo lo hago por amor a mi mamá o por amor a mi sistema familiar y repito el patrón o el molde, pero eso es inconsciente, ¿eh? No es que vayamos por la vida diciéndolo, yo lo hago por mi mamá, no, sino inconscientemente vamos repitiendo esos patrones y después hay personas que empiezan a cuestionarse dentro del sistema familiar y se cuestionan y dicen, no, yo no lo voy a hacer así, yo no voy a repetirlo. Pero da un miedo, un váguido, yo digo, sí. Porque ¿cómo lo voy a hacer distinto? Porque además no tengo, digo, a ver, quienes repiten, de alguna manera tienen una narrativa en donde dices, bueno, así lo hizo, así lo voy a hacer. Pero quienes se atreven justo a desobedecer y a salirse del molde. Como dices, somos las ovejas negras. Las ovejas negras lo hacen diferente, pero entonces, ¿quién es su referente? ¿Quiénes son los referentes? Y entonces justo eso es lo que se empieza a trabajar en los procesos de terapia, ¿no? Empezar a construirte un referente en donde justamente empieces a hacerlo diferente sin que tengas miedo a equivocarte. Porque luego también llega la culpa. Se siente muchísima culpa por hacerlo distinto y por ser la diferencia en tu sistema familiar. Entonces, justo en los procesos de terapia lo que trabajamos es sí, una rebeldía, pero no una transigencia, no es para, lo hago nada más porque voy a azotar la puerta y ya me enojé y entonces soy rebelde, no, se trata más bien de, a ver, vamos a crear unos nuevos estereotipos no tanto estereotipos, sino una nueva forma de vivir más plena, ¿sabes? Ahora, como tú dices, o sea, si por ejemplo, así fue la forma de educar en mi familia y ha sido por generaciones, pues para mí es lo normal, ¿no? ¿Cómo detecto que estoy precisamente en el primer caso, ¿no? ¿Cómo Mira, sé? Empiezas a darte cuenta porque llega un momento en la vida en donde justamente empiezas a tomar conciencia de esto que estoy haciendo ya lo ha hecho las demás personas. Pero sí es complicado porque llega un momento en donde estás en una zona de confort que no encuentras como, bueno, está bien, pero los momentos de crisis en la vida son los que te van dando la pauta. Y entonces cada momento de la crisis es una oportunidad para cambiar, pero hay ocasiones en donde ves la crisis y mejor te regresas a la zona de confort y dices, yo no le entro a hacerlo diferente. Porque todos los seres humanos en la vida tenemos momentos de crisis. Sí. Entonces ahí es el parteaguas para empezar a detectar que entonces algo me está diciendo para que yo lo haga distinto. Ahora, es válido a lo mejor estar en esta parte del deber ser y un día darme cuenta y entonces pasar a la de querer ser, y puede ser a cualquier edad, o sea, puede ser que a lo mejor desde chiquita, claro, no estabas como en esta parte, como tú bien mencionas, de rebeldía, pero vas creciendo y a lo mejor en la adolescencia es donde empiezas a sentir esta cosquillita, o ya a lo mejor en la adultez que dices, híjole, pues ya está casada y con hijos, pero ahora sí me rebelo. Sí, es que es muy dinámico porque no hay una etapa específica en donde te puedes dar cuenta. Hay personas que se dan cuenta desde muy chiquitos y dicen, yo no lo voy a hacer así, yo sí voy a estudiar, por ejemplo, ¿no? Yo sí voy a tener una carrera. A lo mejor mi abuela, mi mamá no, pero entonces yo sí, desde muy chiquitos. Pero otras veces es en la adolescencia, otras veces es en la vida adulta. Ahora, sí hay como ciertas etapas en la vida en donde sí van marcando cambios abruptos. La adolescencia y la crisis de la mediana edad, que es a los 40, ¿no? Eso sí, de sí o sí, como que todo el mundo pasamos por ahí. Sin embargo, a lo largo de la vida, pues sí te digo, lo que va marcando son como pequeñas crisis que todos los humanos vamos atravesando, ¿no? Una ruptura, un duelo por la pérdida de un ser querido, son como momentos de oportunidad. Entonces sí es, digamos que no hay como una norma, no hay un molde de cuándo se empiezan a dar cuenta las personas, pero sí llega un punto en el que todas, ya sea, te digo, a lo mejor en la adolescencia, en la infancia o en la vida adulta, sí es momento, pero es como muy diverso en cómo llegan las personas a ese darse cuenta. Sí, y me imagino que se han de empezar a sentir como, pues,
raras. Sí, incómodos, o sea, ¿no? Incómodos, algo está sucediendo, porque ya no me siento como contenta con lo que está sucediendo en mi familia, en lo que estoy haciendo, en mis decisiones, me imagino. Sí, ¿no? una de las etapas, o más bien de las fases de ese proceso de darse cuenta es la incomodidad. Cuando tú dices, ya no me siento cómoda con esto que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo, con lo que yo pienso, con lo que yo creía, ¿no? Esta incomodidad es la que nos moviliza para decir, ¿lo sigo haciendo igual o lo hago diferente? Pero esa es la incomodidad. ¿Y hay alguna manera como de prevenir toda esta situación, o sea, estos estereotipos, como comentábamos, ¿no? Romper estos patrones para no tener que pasar por eso. Y si tenemos hijos o hijas, que no tengan que sufrir esto. Bueno, mira, como prevención no, pero sí como reflexión, ¿no? O sea, no hay como una prevención como en el término médico, claro, ¿no? Sino más bien dentro de la psicología es empezarnos a preguntar, a replantear cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando yo estoy criando, pues la reflexión es, a ver, yo así lo quiero ser, yo sí quiero ser esa mamá, o qué quiero cambiar. Y entonces, te digo otra vez, como lo de la introyección es hacia afuera, y entonces empezar justamente a replantearnos si lo que yo recibí como educación es lo que yo quiero transmitir a mis hijos, ¿no? Sí, exactamente, o sea, pensar un poquito como en tu infancia, ¿no? ¿Qué tan feliz fui? ¿Qué me gustaba esto? ¿Qué me molestaba tanto? Muchas veces decimos, yo no voy a repetir esto, claro. O sea, lo que tanto me lastimó, no lo voy a, ahora sí que ese error no lo voy a cometer. Que ¿no? Casi todos lo hacemos, ¿no? De forma natural casi todo el mundo lo hacemos, pero a algunos sí les sale. Y a muchos no les sale. Muchos ni se enteran. Ni se enteran, porque además es al paso del tiempo. Al paso del tiempo es cuando dices, híjole, ves a tu hijo ya que está un adulto y dices, creo que sí lo hice igualito que mi mamá me educó. Exactamente, yo tanto que decía que no y ahí estoy. Vamos a otra pequeña pausa. Ahorita seguimos platicando. Por favor, no se muevan de donde están. Esto es Vida Saludable. Los invitamos a que nos escriban en nuestro teléfono que aparece ahí, mensajitos en el WhatsApp. Regresamos, Vida Saludable. Continuamos en Vida Saludable hablando acerca de la desobediencia para sanar. Y pues bueno, ¿no? También estábamos platicando antes de irnos al corte de repente todos los errorcitos que cometemos como padres y que todo lo que nos molestaba de niños y que juramos y perjuramos no repetir estos patrones, pues que caemos, ¿no? A veces, involuntariamente. Ya nos damos cuenta después de ay, era lo que no me gustaba. Claro. Pero pues bueno, también no somos humanos. Exactamente, y justo por este reconocimiento de que somos humanos es importante empezar procesos de sanación emocional, de revisión, de salud mental. ¿Por qué? Justo porque como está naturalizado, no me doy cuenta en dónde empieza, dónde se agarra la creencia, de qué experiencias. Y entonces en los procesos de terapia nos vamos dando cuenta que se agarran de las heridas, ¿no? O sea, que esa creencia de yo no lo voy a hacer así es porque me dolió lo que me hizo mi mamá. Pero como no lo he sanado, en realidad no conozco otra manera de hacerlo y entonces lo repito. Entonces de lo que se trata es sanar la herida. Lo que necesitamos es sanar la herida para entonces ahora sí, vámonos con fuerza hacia esa rebeldía de hacerlo diferente, de no obedecer porque las personas que son traen su herida y que se comportan desde la herida repiten las cosas. ¿Por qué? Pues porque no lo han sanado y entonces en la relación con los hijos lo que queremos hacer es más bien empezarnos a curar. Pero ahí no está la cura está en la responsabilidad de mi herida. Claro. Me responsabilizo de ese dolor y en lugar de estar creyendo que no lo voy a repetir o creyendo que no lo voy a hacer así, mejor tomo otras acciones y empiezo a decir, a ver, el asunto, el dolor está aquí adentro, es conmigo. Y entonces me responsabilizo, empiezo a hacerlo distinto para mí, a hablarme bien, a cambiar el diálogo interno, me trato bien yo, y si me trato bien yo, ya puedo tratar bien a los demás. Eso es importante. O sea, ese es el manejo que se le da, digamos, el tratamiento, el
el manejo que se le da en la terapia. En la terapia. El manejo del no, por ejemplo. Yo siempre contestaba mensajes porque me sentía con la responsabilidad o la obligación, y ahora decido no contestar un mensaje, o la reunión familiar o con los amigos, Sí. pues yo siempre decía que sí, pues por cumplir, por pertenecer, ahora no quiero ir, pues no voy. O sea, es como empezar a tomar esas decisiones importantes, ¿no? Sí, como yo digo mucho en terapia, es que el árbol familiar también se poda. Y también es necesario y sano cortar relaciones con las personas. Fíjate que es bien poderoso. Con las personas que más me quieren, es más duro cortar relación. Pues que... Porque es bien ambivalente, es contradictorio. Es decir, quiero a la persona porque es mi familia, pero también no quiero estar con ella. Y entonces esa ambivalencia... Porque la familia es la familia, Porque ¿no? la Un amigo familia- lo escoges tú, pero la familia no. Pero la familia es... Exactamente, pues sanar, transformar la herida en sea, con la fuerza, pena. con la pena. Y es parte de una fase del proceso de terapia. Hay que cortar por lo sano. No quiere decir que ya tu mamá nunca va a ser tu mamá y tu papá nunca va a ser tu papá, y que porque cortes un rato y pongas una sana distancia con ellos, no quiere decir que nunca más lo vuelvas a ver. Es que yo les digo, mientras estás en reparación, sana distancia. Y después, en lo que tú sanas, en lo que tú verbalizas, le pones nombre a las cosas, en lo que identificas cuáles son esas heridas, esas creencias que te hacen repetir las cosas, entonces mientras estés en ese proceso de reparación, no se pasa por ahí, ¿no? Como o sea, cuando eso es está lo la recomendable, construcción. ¿no? Como poner Sí. como hacer una separación. Mientras estoy Sí, en mi claro. tratamiento, denme chance y ya nos vemos más adelante. Más adelante. Y entonces van a haber fiestas, reuniones más adelante cuando yo ya esté sana. Exactamente. Y más o menos, ¿cómo es todo este proceso? ¿Es largo, complicado? Pues no es largo, es doloroso, claro que sí es doloroso, porque se tocan cosas que ni siquiera uno se da cuenta por estar naturalizado. Y pues yo a veces digo, a ver, si tuviste 20 años, 25, 40, 50 años con este proceso, no es que te tome otros 20 o 50 años para sanarlo, te va a tomar un proceso, ¿no? A lo mejor de 6 meses, de 1 año, de 2 años, dependiendo qué es lo que tú necesitas. Pero va a llegar un momento en el que ahora sí vas a poderte reunir con tu familia, con esta que cortaste, ¿no? Porque te fuiste de rebelde a hacer tu vida. Entonces ahora sí lo vas a poder verlos, pero ahora desde otra perspectiva, desde otro lugar, con otros ojos, con otras sensaciones, con otras emociones. O sea, te va a cambiar la vida, ya todo va a ser cambiar la distinto. vida. Realmente Claro. tiene un beneficio. Claro, porque vas a aumentar la estabilidad emocional, mental, vas a aumentar también el bienestar. En toda su máxima expresión, bienestar, ese bienestar en donde emocional y mentalmente vas a tener más congruencia, más coherencia, en donde lo que piensas es lo mismo que sientes y entonces es lo mismo que haces. Y como está en congruencia y coherencia lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entonces todo va a cambiar, va a haber más congruencia en todo ello. Sí, lo importante es que te vas a sentir plena. ¿No? De eso se Eso trata, es de un eso se bienestar trata. total. Y pues qué interesante, la verdad, y no importa que eso haya sucedido en toda tu infancia, adolescencia, inclusive en la adultez, siempre es buen momento de tomar la decisión, y afortunadamente tenemos especialistas a los que podemos acudir. Y en este caso, si la gente quisiera consultarte, ¿me puedes dar tu teléfono, redes? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi teléfono es 55 1506 1527. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como Ariana_Toriz y en TikTok me encuentran como psicóloga.ariana. Ay, pues muchísimas gracias de verdad por toda esta amena, interesante plática. Nos vemos por aquí muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme, a ti y a tu auditorio, muchísimas gracias por escucharnos. Estoy muy contenta y bueno, pues aquí estoy para ustedes. Así es que ya lo saben, desobediencia para sanar, pero por favor, rebeldía, pero ya vieron de cuál. No de la mala, de la buena. De la buena. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias a gracias. todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En donde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Los invito a que me sigan en todas mis redes. Me encuentran como Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y espero que estén muy, pero muy bien.